tema enseñar o entrenar. Es una disyuntiva que solemos tener los entrenadores en el mundo de la actividad física, sobre todo la actividad física infantil. ¿Qué es enseñar? Pensemos un poco. Podríamos decir que enseñar es la transmisión de conocimientos de una persona que sabe, que los conoce, que los domina, hacia algunas personas que no saben, que no las conocen y que no las dominan. En cambio, ¿qué es entrenar? Entrenar podemos decir que es la preparación de una persona para estar en óptimas condiciones para una competencia deportiva. Vamos a ver cuál es el entrenamiento que nosotros buscamos. ¿Un entrenamiento multifuncional o un entrenamiento multideportivo? En el transcurso de esta conferencia vamos a ir encontrando algunos detalles. Pero, ¿cuál es el objetivo final que busca un niño? El niño lo que quiere es jugar. Básicamente el niño lo que quiere es jugar. En el Ecuador han sido varias, algunas, las experiencias en las que muchachos han conseguido resultados deportivos a nivel mundial en edades tempranas, pero que posteriormente han desaparecido con la misma velocidad con la que aparecieron. Justamente es hacia allá, hacia donde debemos apuntar, a que estos rendimientos deportivos se logren en las etapas de la madurez emocional, madurez personal y la madurez deportiva de cada uno de nuestros chicos entre los 26 y los 30 años. Cuando el muchacho no está emocionalmente maduro, ese triunfo deportivo suele marearle, suele creerse que ha logrado llegar al cielo y que es parte de las estrellas. No, hay que hacerle entender y ojalá esa madurez llegue en su momento. Pero hay deportes que son de iniciación temprana, la gimnasia sobre todo. Pero esto no hace otra cosa que confirmar lo que hemos estado diciendo, que tiene que respetarse los procesos y que tiene que respetarse el desarrollo y el crecimiento de los niños. ¿Por qué la gimnasia es de iniciación temprana? Porque hay que aprovechar la flexibilidad que tienen chicos y chicas para la práctica de la gimnasia. Ante esta situación se establece esa disyuntiva. ¿Qué mismo? ¿Enseñar o entrenar? Y de hecho corresponden a dos ámbitos de acción claramente mencionados y señalados por la ley del deporte en nuestro país. En una primera instancia, los procesos de enseñanza corresponden a la educación académica, a los establecimientos educativos, donde se debe aprender gestos motores, es decir, habilidades motrices simples. A través de la educación física debemos procurar enseñarle al niño una multiplicidad de gestos motores, porque el niño es una esponjita que tenemos que llenarla de conocimientos, no solamente académicos, emocionales y físicos. El niño tiene que aprender a hacer una cantidad de actividades físicas que le van a servir en su vida. Mientras que el rendimiento deportivo corresponde en una primera fase a las federaciones deportivas provinciales y posteriormente a las federaciones ecuatorianas por deporte. Pero ¿qué sucede si en las escuelas este proceso de enseñanza no es el adecuado? Entonces, las federaciones deportivas provinciales deben asumir ese rol a través de la creación de escuelas de iniciación deportiva, pero escuelas multidisciplinarias de iniciación deportiva. Establecido quién lo tiene que hacer y en qué momento, nos surge la pregunta. El tema es, ¿qué debemos enseñar? Debemos enseñar gestos motores simples, gestos motores técnicos, habilidades motrices. Entonces, en un primer momento, le vamos a enseñar al niño a correr, a saltar con los dos piecitos y a hacer lanzamientos con las dos manitos. Posteriormente, ese niño que lanzó con las dos manitos va a poder lanzar con una manito los implementos adecuados. Aquel niño que saltó con los dos piecitos va a poder saltar con un piecito con un implemento.
Ese niño que aprendió a correr va a poder correr con obstáculos y sortear los obstáculos. Con ellas, con estas habilidades motrices, se crea un amplio espectro de gestos motores que permiten la formación de nuevos gestos motores, es decir, de habilidades motrices deportivas, ya identificando con cada deporte. En la medida que sea mayor y más amplio este espectro, más posibilidades tenemos de que el niño o niña pueda optar por tal o cual actividad deportiva posterior con éxito. Y sobre todo, llegue a la madurez deportiva, que ese tiene que ser nuestro reto, que no desaparezca, que el niño no se retire de la actividad física a los 16, 17, 18 años, sino que llegue hasta los 30 años en el mejor nivel posible. Ese tiene que ser nuestro rendimiento. Entonces, miren, en nuestro país se hace mucho trabajo ahora en halterofilia de iniciación masculina y femenina. Esta fotografía ya tiene mucho tiempo, ¿sí? Cuando se les enseñaba a las niñas halterofilia, que era una actividad para varones, y ahora ya estamos cosechando los resultados. Ahora tenemos medallistas de nivel mundial de este proceso de enseñanza de habilidades. Cuando se concibe en la infancia y la juventud en su más hondo sentido, como una etapa de formación y de preparación para la vida, es decir, en un escalonado desarrollo de fuerzas físicas, psíquicas y mentales, entonces ocurre que este sentido puede ser traicionado por la exigencia del entrenamiento. De aquí que la especialización temprana es un peligro en estas edades iniciales. Existen tres corrientes de autores que tratan sobre este tema. La primera corriente, es de aquellos que defienden que los chicos están en condiciones de hacer actividad física competitiva igual con los adultos. Competir, tanto jóvenes como adultos, juntos. Es una corriente. Una segunda corriente, de aquellos que son moderados, que dicen que sí, que los chicos pueden competir, pero con unas adaptaciones, tanto en volumen e intensidad, en contenidos propios para cada uno de las edades de los chicos. Incluso estos moderados no dicen que tiene que haber ni especialización temprana ni entrenamiento infantil. Se dice que debe ser una enseñanza de ejercicios adaptados al desarrollo del niño, a sus diferentes procesos. Entonces, este concepto se vincula mejor con lo que tiene que ser la actividad física infantil. Y hay algunos que se oponen definitivamente, que dicen que los niños son niños y que deben que ser jugar, que tienen que ser felices, que tienen que divertirse, que tienen que aprender gestos motores, pero no más. Y que luego, en su pubertad o en su juventud, ellos verán cómo utilizan esos gestos motores en un proceso gradual de aprendizaje para el entrenamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rechazar los máximos rendimientos a edades infantiles. Fíjense ustedes esta imagen y la que vamos a ver posteriormente. En un evento deportivo de una guardería, de un jardín de infantes, me invitaron. Fue así un poco de mala gana. ¿Con qué me saldrán? Y me encuentro con que los niños tenían que correr y pasar por esta escalera, y me di cuenta, digo, qué importante. Porque el niño aquí tendrá que desarrollar otras habilidades diferentes simplemente al hecho de correr. Entonces debemos respetar las reacciones fisiológicas, psicológicas del desarrollo del niño. Y esta otra imagen que les digo, también los niños tenían que pasar por debajo de la mesa, desarrollar habilidades como el gateo, que es tan importante en las edades fundamentales, en las edades formativas. Se debe evitar al máximo caer en el torbellino de los éxitos deportivos en edades tempranas, pues el entrenamiento especializado a tempranas edades hace perder del niño la razón de la práctica del deporte, la diversión y la despreocupación. Peor aún, cuando desde pequeñitos les enseñamos a correr por premios económicos. Tanto los niños como los padres se acostumbran a recibir premios económicos. Y cuando tienen que representar a su institución, tanto educativa, provincial, nacional, si no hay dinero, no quieren correr. Si no hay dinero, lo van a hacer de muy mala gana, porque todo quieren el factor monetario.
Existen algunas experiencias en el deporte de otras latitudes, en Alemania, en Cuba, en Rusia. Se dan cuenta de procesos a largo plazo donde se respetan las edades del desarrollo motor del niño y la niña. Hasta los 9 años se hacen juegos predeportivos, nada más, juegos predeportivos. De los 10 a los 13 años, un aprendizaje de los gestos técnicos. De los 13 a los 15 años, un entrenamiento multilateral, donde no tienen una especialización todavía, sino se hace de todo. De los 15 años, a partir de los 15 años, un entrenamiento por áreas. Por ejemplo, en el caso del atletismo, todas las carreras, todos los saltos o todos los lanzamientos. Ya se circunscribe a áreas. ¿Ya? Los 17 empieza un proceso de especialización que concluye a los 19, donde ya tiene una especialización definitiva. Pero acá, a los 7, 8 años, ya lo especializamos. Grave error. La Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, la IAF, en la actualidad, World Athletics, propone un esquema que recoge buena parte de este criterio y lo traslada al mini atletismo. Una posibilidad de practicar actividades deportivas vinculadas con el atletismo entre los 7 y los 12 años, en los que se sigue un esquema de progresividad en los aprendizajes en el desarrollo de sus capacidades físicas de acuerdo a las edades de forma gradual. Tanto en la técnica como en lo físico, con un carácter lúdico, con equidad de género, para posteriormente pasar a la competencia multilateral, ya individual y por géneros separados, pero después. Pero en un esquema múltiple, donde tienen que realizar juntos carreras, saltos y lanzamientos. Y a partir de los 15 años, recién se traslada al atletismo convencional. Son varias las experiencias que hemos tenido en nuestro país y estas son alentadoras. Hugo Chila, en su infancia, tenía una especialización hacia las carreras de medio fondo en su natal Santo Domingo de los Colorados. De hecho, hasta el momento pudo haberse mantenido con relativo éxito, pero gracias a un proceso multilateral se descubrió su potencial hacia los saltos, y me atrevería a decir que pudo Hugo haber tenido relativo éxito en la velocidad. Otro deportista del que puedo dar fe es de este caballero, Diego Ferrín Valencia, quien llegó a Quito como un jugador de baloncesto y que luego de un proceso se orientó hacia el atletismo, pruebas combinadas y terminó especializándose en salto de altura, llegando a ser participante de Juegos Olímpicos. La siguiente pirámide es reconocida en el mundo entero por quienes conocen del deporte, menos por los dirigentes que quieren obtener medallas desde las edades tempranas de las categorías menores en Juegos Nacionales, sin pensar que en esas categorías se promueve la producción de niños y se premia hasta con puntos hasta el 12º lugar, que lejos de ser un tratamiento mediocre, lo que busca hacer es masificar la cantidad de chicos practicando el deporte. Entonces, esta pirámide nos dice que hasta los 14 años, juegos y actividades por placer. De los 17 a los 18, un trabajo por áreas. De los 20 a los 21, una especialización para de los 24 a 25 años estar en el alto rendimiento y lograr las medallas. Miren ustedes, esto está en francés. Es decir, no es un invento nuestro. Esto viene del primer mundo. Esta pirámide permitirá tener una mayor cantidad de deportistas de calidad. Cuanto más ancha sea la base de un trabajo multilateral, entonces podremos llegar a hacerla más alta y tener mayor cantidad de rendimiento deportivo, de calidad y de cantidad. Pero no se trata solamente de adoptar un trabajo multilateral al inicio de la preparación deportiva, sino se trata de acoplar toda la actividad en un movimiento armónico para representar al país. Pues se hacen competencias deportivas nacionales e internacionales que rompen este esquema y que lógicamente los dirigentes quieren ganar todo a toda costa y no importa que sea en etapas de formación deportiva. Se debe plantear un cambio a los Juegos Sudamericanos Escolares, que es un evento al que nuestro país le da suprema importancia. El Ministerio de Educación, el Ministerio del Deporte, le da suprema importancia porque el Ecuador es campeón sudamericano de Juegos Escolares. Pero me pregunto, ¿cuántos de esos chicos que ya llevan algunos años después de haber sido campeones escolares están en el alto rendimiento? Muy poquitos,
muy poquitos, es decir, no se hizo el trabajo adecuado. Se los reventó para ganar esas categorías hasta los 14 años y posteriormente los rendimientos, ya el niño se aburrió. Definitivamente no podemos separar estas dos actividades. Enseñar y entrenar son fundamentales en el proceso de formación de los profesionales de la actividad física. No podemos quedarnos en un solo andarivel. Si justamente indicamos que se debe ser multilateral nuestro trabajo, debemos abarcar ambas acciones. Debemos enseñar las habilidades motrices en un primer periodo, juntar estas habilidades y formar habilidades motrices deportivas o gestos motores deportivos en un segundo momento. Pero, ¿de qué manera se debe formar esto? Lógicamente con un gesto técnico adecuado. Y es aquí cuando entra el componente del entrenamiento, pues necesitamos ciertos requisitos de capacidades condicionales para poder ejecutar los gestos motores de manera adecuada y poder repetirlos el número suficiente de veces hasta convertirlos en un hábito. El hábito es una acción que tiene una persona y lo hace sin darse cuenta. Yo puedo al aprender a manejar, por ejemplo, estoy muy pendiente, se me cruza alguien, de frenar, embragar, meter la marcha, quitar el pie del freno, quitar del embrague y acelerar. Pero ya cuando aprendí a manejar, se me cruza un niño, se me cruza una pelota, se me cruza un animal y lo hago inmediatamente. Ya no pensé, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer aquello. Ya lo hice instintivamente. Eso es un hábito. Entonces lo mismo tenemos que procurar que el deportista lo llegue a hacer. Se repita tantas veces que él pueda resolver inmediatamente cuando la situación se le presente. Entonces, en estas imágenes, miren ustedes, dos imágenes de niños pasando las vallas. Un niño que la pasa por el costado y un niño que pasa por el centro de la valla. Esto de acá es lo correcto. Debemos corregir esto y repetir hasta que logre hacerlo de esta manera. Pero ¿cuál importante es un gesto técnico adecuado? Que pues todos sabemos que borrar un gesto técnico mal aprendido es mucho más complicado y largo que aprender un gesto técnico nuevo. Aquí es donde se funden las dos acciones, el aprender y el entrenar. Se enseña adecuadamente el gesto motor, se lo corrige hasta dominarlo y se lo repite cientos de veces hasta convertirlo en un hábito. Aquí es donde entra el componente del entrenamiento, pues para lograr esto se requiere de capacidades condicionales mínimas para poder realizarlo. Un niño o niña sin fuerza no podrá ejecutar un lanzamiento o un salto adecuado. Sin un nivel adecuado de resistencia no podrá soportar muchas repeticiones para poder memorizar el gesto técnico. Pero eso nada más. O sea, yo quiero que tenga resistencia para que me soporte aprender y repetir mucho un gesto técnico. No quiero que me gane la carrera de últimas noticias. No quiero que sea el campeón mundial de los 7, 8 años. Las capacidades necesarias para memorizar un gesto técnico adecuadamente. El conocimiento de las diferencias fisiológicas en el proceso de desarrollo y maduración de los niños nos debe permitir respetar los tiempos necesarios para esperar a un niño que tiene un desarrollo tardío. Los niños no desarrollan a la misma velocidad. Niños de la misma edad cronológica, es decir, que su cédula de identidad dice son nacidos en el 2005, los dos llegarán al 2020 en diferentes condiciones. Uno puede llegar completamente maduro a los 15 años y el otro puede ser todavía un bebé. No tiene ninguna vellosidad, no tiene ningún síntoma de maduración. Este que maduró inicialmente puede ser muy fuerte, muy rápido, muy ágil, y el otro puede tener dificultades. Pero pasado el tiempo, aquel que tuvo un desarrollo tardío puede superar en sus rendimientos a aquel que tuvo un desarrollo precoz. Entonces debemos saber esperar. A la hora de aplicar los diferentes métodos de entrenamiento hay que partir del principio de que el organismo es un todo indisoluble, de que cada uno de los órganos y sistemas funcionan interrelacionados entre sí, hasta el punto que el fallo de cualquiera de ellos hace imposible la continuidad del entrenamiento.
Un ejemplo típico de que el organismo funciona como un todo indisoluble es el desarrollo de la resistencia. Existen muchas formas y métodos para desarrollar la resistencia, muchos de ellos basados en juegos y resultan atractivos para los chicos y podemos cambiar varias disciplinas deportivas. Por ello, al inicio hablamos de interdisciplinaridad, recordarán ustedes. Entonces, podemos, para desarrollar la resistencia aeróbica, podemos alternar ciclismo, natación, atletismo, excursionismo, juegos de conjunto y podemos mejorar la resistencia aeróbica. Y no martirizarles a los niños con una repetición, con una cantidad exorbitante de repeticiones de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que lo único que van a hacer al niño es despecharlo y ahuyentarlo de la práctica del deporte. Toda acción que el ser humano realiza tiene un carácter global. Y mientras más nos separamos de este carácter global, más posibilidades tenemos de causar perjuicio en lugar que beneficio al deportista. No nos olvidemos que al aplicar una carga concreta incide en el desarrollo de esa cualidad, pero también ocurre que afecta negativamente a otra cualidad. Por ello, con los niños debemos alternar tanto los trabajos técnicos como los trabajos físicos, sin dejar de lado ninguno y sin enfatizar mucho en uno solo. Al mantener este carácter multilateral, los jóvenes, los niños, van a tener un mayor dominio de sus conductas motrices y en consecuencia están en capacidades de aprender nuevas técnicas y métodos de entrenamiento más complicados, partiendo del principio de que el aprendizaje tiene que sustentarse en lo ya conocido. Por eso, el principio del entrenamiento deportivo, pedagógico, de ir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo sencillo a lo complejo. No podemos saltarnos etapas y buscar que el niño en 8 días sea el campeón del mundo y que aprenda todo. En la etapa del desarrollo motor inicial, no debemos descuidarnos del trabajo multilateral, ya que nadie nos puede garantizar de que ese pequeño ciudadano que se encuentra ahora en nuestras manos terminará en una determinada actividad deportiva. Mientras mayor sea el espectro de gestos motores, el niño puede adoptar luego otro deporte y triunfar en él y tener relativo éxito y no necesariamente en el deporte que originalmente lo habíamos orientado. Porque el niño cuando conoce nuevas actividades se puede enamorar de ellas. Nadie ama lo que desconoce. Entonces enseñemos de multiplicidad de acciones que le permitan al niño tomar su decisión. Al realizar acciones de desplazamiento en todas las direcciones y sentidos, de lanzar, de atrapar objetos, de rolar, de rectar, de trepar, de equilibrar, de saltar hacia adelante, hacia arriba, nos permitirá aprender acciones motores deportivas más complejas de una manera más rápida y eficiente. El conocimiento y respeto de las fases sensibles nos permitirá optimizar nuestros esfuerzos, pues ahí se mejoran las capacidades condicionales y coordinativas. Pues si no las conocemos y respetamos, nuestro trabajo será más largo y menos exitoso. En resumen, podemos hacer hincapié en el orden de trabajo con los niños, en los cuales se debe transitar por las siguientes etapas. Una primera etapa de formación básica, donde le vamos a enseñar al niño todo el trabajo con 2 manos, con 2 pies, y luego una etapa de aprendizaje orientado, donde el niño va a aprender, por ejemplo, a lanzar la jabalina con un implemento apropiado. Y una última etapa de especialización, donde ya va a trabajar con el implemento respectivo. Entonces, ha sufrido un proceso desde un trabajo con 2 manos o con 2 pies, a una mano, a un trabajo técnico especializado. En particular, en los juegos los niños deberán transitar por la siguiente secuencia. Variados juegos utilizando habilidades básicas, juego simplificado, práctica simplificada de juegos similares, mini deporte, juego modificado y el juego reglamentado o la práctica del deporte propiamente dicho. Es decir, no podemos llegar acá sin haber transitado por esto inicialmente. Trabajemos en la construcción de medallas olímpicas. Construyamos nuevos proyectos deportivos, dejemos de lado el egoísmo y las ambiciones personales. Pensemos que nuestra patria es una sola y que el éxito de un deportista ecuatoriano nos hace felices
a millones de compatriotas. Muchísimas gracias.